Hablar un poquito de epilepsia para poder entender realmente de lo que estoy hablando. Muchas veces cuando uno está alejado de alguna especialidad nos olvidamos de las patologías. ¿Cómo definimos epilepsia? Es un desorden cerebral que se caracteriza por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas con sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Y esto es nuevo, se requiere al menos la ocurrencia de una crisis epiléptica como para decir que un paciente padece epilepsia. ¿Qué es una crisis epiléptica? Es un conjunto de síntomas y signos de presentación transitoria causada por una actividad cerebral anormal, excesiva y o hipersincrónica. Lo más importante es que las manifestaciones clínicas de la crisis epiléptica va a depender de las áreas corticales involucradas. Suelen ser autolimitadas, duran entre 1 y 2 minutos y pueden ser seguidas de déficit neurológico focal o difuso posictal. Y el último concepto es el siguiente, que las crisis epilépticas, hay varios tipos de crisis epilépticas y las dividimos en dos grandes grupos, las parciales y las generalizadas. Las parciales son aquellas donde encontramos esa actividad neuronal anormal o hipersincrónica en una parte de un hemisferio, por ejemplo un lóbulo. Y las generalizadas se originan en ambos hemisferios simultáneamente. A su vez, las parciales se dividen en simples y en complejas. Lo que las diferencia es que las simples no tienen trastornos de conciencia y las complejas sí. Los síntomas y signos dependen de la función del área cerebral involucrada, como ya lo dijimos, y pueden ser motoras si el foco epiléptico, irritativo, descarga epileptogénica. Menciono todos estos términos que los vamos a ver posteriormente, pero sepan que estoy hablando de lo mismo. Motoras puede ser en el lóbulo frontal, somatosensitivas en el parietal, sensoriales, autonómicas y psíquicas. Estas son todas las diferentes tipos de crisis que podemos tener. Una crisis parcial puede evolucionar a compleja y ambos a generalizada. Y por último, las generalizadas se dividen en dos grupos, convulsivas y no convulsivas. Convulsivas son las tónico-clónicas, yo no sé si se acuerdan, pero supongo que sí, que es tónico-clónico, pueden ser tónicas solas, pueden ser clónicas solas o mioclónicas, que son como sacudidas. Y las no convulsivas son las ausencias, que son muy parecidas a las crisis parciales complejas que muchas veces traen bastante problemas para diferenciarlas. Bueno, esta diapositiva en realidad es la charla que vamos a tener. Nosotros sabemos que la epilepsia puede actuar sobre el sistema nervioso autonómico cardíaco y puede producir cambios agudos o crónicos cardiovasculares que podría provocar una muerte súbita e inesperada en epilepsia. Es decir, no entran dentro del capítulo de muerte súbita, sino que es un capítulo particular, es muerte súbita e inesperada en epilepsia. Ahora bien, ¿en qué momento la epilepsia puede producir cambios en el sistema nervioso autonómico? ¿En el periodo ictal o en el periodo interictal? Y al que llamamos periodo ictal es la crisis epiléptica, la que nosotros vemos, la clínica que se acompaña de manifestaciones electroencefalográficas. Eso es crisis epiléptica o periodo ictal. Y el periodo interictal es el que media entre una crisis y otra. Es decir, en estos dos momentos puede producir cambios autonómicos cardíacos la epilepsia. Vamos a desglosar esta diapositiva. Para que esto ocurra,
se sabe que hay estructuras corticales y subcorticales, por supuesto, del sistema nervioso central, involucradas en la regulación de las funciones cardiovasculares. ¿Cuáles son esas estructuras? Las corticales son la corteza insular, la corteza piriforme, el núcleo amigdalino, la corteza singular y la corteza prefrontal, muy importante, que actúan sobre tálamo, hipotálamo y tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo están los centros superiores del sistema nervioso autonómico, de donde parten el simpático y el parasimpático, que actúan sobre corazón, vasos sanguíneos y uno de ellos sobre las glándulas suprarrenales. Bueno, ya tenemos la conexión, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los cambios cardíacos que puede haber? Yo lo que quiero mencionar, porque me parece importante, en no todos los pacientes nosotros detectamos estos cambios. Yo diría mayoritariamente no los detectamos, por varias razones, pero el concepto es ese, no los detectamos. Y aún en un mismo paciente puede ser que en dos crisis que tenga en el día, una tenga manifestaciones cardíacas y la otra no. Por eso es un tema realmente difícil, pero importante para saber que existe y que nos puede llevar a una muerte súbita. ¿Cuáles son los cambios cardíacos agudos? Nos puede dar una taquicardia ictal y una bradicardia ictal. Significa que la actividad irritativa cerebral por estímulo del sistema nervioso autonómico cardíaco produce una taquicardia. Puede la taquicardia acompañarse o provocar, digamos, arritmias cardíacas y muerte, y suele ir acompañado de alteraciones en el electrocardiograma. Después hablo de la bradicardia. Puede haber cambios en el electrocardiograma, en el QT, que puede estar alargado o acortado, o el ST puede estar deprimido, elevado, con T invertida. Es decir, son todas las cosas que pueden aparecer, no necesariamente están todas. Puede dar directamente una muerte súbita e inesperada en epilepsia, puede dar un síncope ictal, que es un tema muy complicado de entender y de poder saber cómo se produce, pero existe, y es todo un capítulo que está en revisión. Y aparte hay medicación antiepiléptica que tiene efecto cardioinhibitorio, por lo tanto, si encima recibe un estímulo del sistema nervioso autonómico cardíaco, se potencia. ¿Cuáles son los cambios cardíacos crónicos? Bueno, vamos a encontrar una variabilidad de la frecuencia cardíaca alterada. En general está disminuida, porque está disminuido el tono parasimpático, sobre todo a la noche. Los test autonómicos, si los hacemos, en general sí están alterados. Bueno, dijimos que la actividad irritativa puede actuar en el período interictal. ¿Qué nos puede dar? Bueno, alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ya lo mencioné, y alteraciones en el electrocardiograma, que puede ser el QT acortado y el QT prolongado. Lo importante es tratar de detectar estos signos, porque en realidad lo que nos están diciendo es que pueden ser pacientes que estén en riesgo. Digamos, esta es la importancia de detectar estos cambios. Y los cambios ictales, cuando se producen, es la taquicardia ictal y la bradicardia ictal. La taquicardia ictal se considera cuando está por encima de 120 latidos, una frecuencia por encima de 120 latidos por minuto. Se suele acompañar de arritmias cardíacas, que puede llevar directamente a la muerte súbita, y suele acompañarse de alteraciones electrocardiográficas como la depresión o la elevación del ST con T invertida. En general, y esto es lo interesante, el 80% de los pacientes que presentan taquicardia ictal suele preceder a la manifestación electroencefalográfica o clínica. Entonces, ¿por qué es importante? Porque se podría utilizar esta señal como una posibilidad de saber que viene una crisis epiléptica y evitarla.
¿Se entiende? Si pudiéramos buscar el modo de detectar esta alteración cardíaca. La bradicardia ictal es muy poco frecuente, tiene que ser por debajo de 40 latidos por minuto la frecuencia, suele acompañarse de asistolia. La sistolia, por lo menos publicada, más prolongada, fue de 60 segundos. En general lo que se vio es que son reversibles, pero hay un grupo, digamos, de médicos que se plantean frecuentemente ponerles un marcapaso cardíaco a estos pacientes. Bueno, ahora bien, volviendo al concepto que no todos los pacientes hacen manifestaciones cardíacas ictales o que un mismo paciente pueda producir una taquicardia ictal, en otro momento una bradicardia o una taquicardia y nada en otra crisis, es decir, es difícil saber cuándo un paciente va a ser una complicación cardíaca y cuándo no. Entonces, lo que se entiende es que habría varios factores que interactúan en el momento de la descarga epileptogénica o de la descarga epiléptica. ¿Cuáles serían esos factores? El estado del sistema nervioso autonómico interictal. Nosotros sabemos que en las epilepsias crónicas, aunque no lo detectamos, habría un estímulo sobre el sistema nervioso autonómico repetido, que produce una disfunción autonómica crónica. Eso nos da un estado autonómico interictal, donde puede haber una predominancia de simpático sobre simpático, parasimpático, donde pueden estar los dos deprimidos, es decir, hay una alteración en el balance simpático y parasimpático. Entonces, depende del estado interictal autonómico del paciente en el momento que viene el estímulo de la descarga epileptogénica, del tipo de descarga epileptogénica que se está produciendo, del comportamiento de los reflejos cardiovasculares y cardiorrespiratorios en el momento que se está produciendo el episodio, del tipo de medicación antiepiléptica que recibía el paciente y del estado cardiovascular que tiene el paciente en el momento que se produce este evento. La resultante va a darnos una u otra alteración cardíaca si es que aparece. Hay un concepto interesante, es que pareciera que la actividad irritativa puede producir o actuar sobre el sistema nervioso autonómico de dos modos, en forma selectiva o en forma no selectiva. Selectiva significa que estimula, por ejemplo, el sistema nervioso simpático, es selectivo. En cambio, cuando es no selectivo, es difuso, tanto simpático como parasimpático, y la manifestación va a depender del estado interictal que tenía ese paciente, que lo va a potenciar. ¿Se entiende, no? Bueno, y aquí llegamos a lo más importante, que es la muerte súbita e inesperada en epilepsia. Para que esto se produzca, existen dos elementos fundamentales que nuevamente van a interactuar. Uno, que vamos a llamar factores de riesgo en la epilepsia crónica. Y otro es el tipo de crisis que, junto con los factores de riesgo, nos puede dar la muerte súbita. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, que la epilepsia tenga un comienzo temprano y larga evolución. Que los pacientes sean hombres, es más frecuente entre los 20 y los 40 años. Y un tema fundamental es la medicación antiepiléptica. La medicación antiepiléptica es de difícil manejo. Sí. No, para decir que el 17% de los pacientes epilépticos tienen muerte súbita, o sea, esto lo quiero destacar porque es una cifra muy importante. Es muy importante, sí. Y da idea de por qué vos estás hablando de esto. Claro. Estás trabajando en esto, porque si no parece que fuera una curiosidad porque vos te dedicás a epilepsia, que decidiste buscar a ver qué tiene que ver con el corazón, pero en realidad que 1 cada 5 prácticamente mueran súbitamente es muy alto. Es muy alto, es muy alto.
Y bueno, lo de la medicación, ¿por qué? Yo voy a introducir acá un término que es epilepsia refractaria. Llamamos epilepsia refractaria a los pacientes que no tienen control de crisis con medicación, es decir, son resistentes a la medicación cuando se lo medicó durante 2 años con dosis óptimas. Si el paciente sigue teniendo crisis, es una epilepsia refractaria y por supuesto son los más proclives a presentar las muertes súbitas. Entonces, la medicación. Hay pacientes que están con monoterapia, que es lo que uno siempre busca y son los menos, y si no, son pacientes que están con politerapia. Entonces, todo paciente que esté mal medicado porque las drogas que se usaron no fueron las adecuadas para el tipo de epilepsia que presenta, que tengan dosis subóptimas muy frecuente, porque aparte tiene mucha interacción medicamentosa, que no haya adherencia al tratamiento. Como toda enfermedad crónica, la verdad que los pacientes se tornan complicados, se aburren, se cansan y dejan la medicación. O incluso hay tomas que no hacen y también ya están en riesgo. Cuando suspenden la medicación o cuando el médico lo suspende y cuando el médico está haciendo cambios en la medicación, que lo hacemos frecuentemente, sin respetar la farmacocinética de todos los medicamentos que está recibiendo el paciente. Por lo tanto, como es un capítulo que requiere mucho cuidado y es bastante complejo, es una de las causas principales para mencionar que puede conducir a un paciente a una muerte súbita. Otro factor de riesgo es la disfunción autonómica adquirida, que es la hablada, fundamentalmente, y otra es la genética, que ustedes saben que hay canalopatías donde se comparte la alteración epiléptica con las alteraciones cardíacas. Ahora bien, ahora también va a depender del otro elemento o factor que va a ser el tipo de crisis. Lo más importante que se va a ver en general en crisis en epilepsia crónica con crisis generalizada, es decir, las convulsivas. Frecuentemente pasa secundaria a una convulsión. Y la muerte súbita suele ocurrir de noche. Ese también es un tema muy complicado, no de día, de noche. El paciente lo encuentran muerto. Entonces, por eso se está trabajando muchísimo en este tema. Ahora bien, ¿cuáles serían los mecanismos fisiopatológicos que conducen a la muerte súbita? Bueno, la suspensión de la actividad cerebral podría ser uno, la hipovolemia o hipoxia, hipoventilación o hipoxia y las arritmias cardíacas, sean ellas que actúen en forma combinada o en forma independiente. Bueno, aquí introduzco otro concepto que es importante, que es la pérdida de conocimiento transitoria. ¿Por qué? Porque frente a una pérdida de conocimiento transitoria nosotros podemos encontrarnos frente a un problema y solucionarlo mal, es decir, hacer un diagnóstico erróneo. Las causas pueden ser sincopales o epilépticas, pero la complicación es que los síncopes pueden presentar movimientos convulsivos. Entonces, muchos pacientes que tienen síncopes con movimientos convulsivos son interpretados como que tienen epilepsia y son tratados como pacientes epilépticos. Por lo tanto, pese a que la entidad existe, pero hay autores dentro de la neurología que no aceptan mucho el término convulsivo para hablar de síncopes, como es importante porque se ve aproximadamente en el 12% de los síncopes, vamos a decir que existen dos tipos de síncopes, convulsivo y no convulsivo. ¿Y por qué lo menciono? Porque la presentación clínica es similar, pero el mecanismo de producción de esa pérdida de conocimiento transitorio es diferente. Las definiciones ya las conocemos, ¿no es cierto? Síncope es una pérdida de conocimiento transitoria autolimitada que produce caídas de comienzo brusco, recuperación completa y rápida. Y puede acompañarse de palpitaciones, dolor precordial, visión borrosa, aturdimiento.
Esta definición, más movimientos tónicos, movimientos clónicos, mioclonías, decimos que es el síncope convulsivo. Y una epilepsia puede producir pérdida de conocimiento transitoria, lo mismo que se acompaña de síntomas neurológicos, afasia, vértigo, con movimientos convulsivos. ¿Está? Los mecanismos de producción es, en el síncope es la hipoperfusión cerebral global y en la epilepsia la actividad neuronal anormal excesiva y o hipersincrónica. Yo lo menciono porque veo muchos pacientes. Vi muchos pacientes adolescentes que van a bailar horas, que no comen, que hacen el síncope vasovagal con movimientos llamados convulsivos, que en realidad son por hipoflujo, no por actividad irritativa neuronal, y lo veo mucho. Bueno, empiezo a mostrarle casos como para entender después el análisis de nuestros pacientes. Esta es una paciente que actualmente tiene 40 años, que tiene una epilepsia generalizada que yo veo hace muchos años, controlada con medicación, y un día viene a la consulta y me cuenta algo que nunca había relatado. El relato era el siguiente, que se acostaba a dormir la siesta y se despertaba con opresión precordial, sensación de ahogo, palpitaciones, sudoración, en algunas ocasiones pérdida de conocimiento y en alguna otra pérdida de conocimiento y movimientos convulsivos. Yo cuando escuché el relato, que nunca lo había hecho, dije, tiene semiología, digamos, autonómica. Aparte de mandarla al cardiólogo, rápidamente le pedí un holter cardíaco y encontré que tenía una frecuencia cardíaca de reposo entre 130 y 135 y nunca bajaba, ¿no? Este es un ejemplo de lo que ya mencionamos. Esta es una segunda paciente interesantísima de 19 años que yo vi una sola vez, me la presentó un cardiólogo. Y a los 13 años empezó con episodios de pérdida de conocimiento, siempre en relación a estar mucho tiempo parada, con precedidos de mareo, aturdimiento, visión borrosa. Bueno, se interpretaban como de tipo sincopal. 2 años después hizo una crisis convulsiva tónico-clónica. Entonces, bueno, ¿frente a qué estábamos? Era el tema. Este es un TIL-test cuando ya tenía crisis epilépticas claras, que fue positivo de tipo cardioinhibitorio, se ve en el minuto 10, tensión arterial inaudible, bradicardia, pausa sinusal de 13 segundos, pérdida de conocimiento y movimientos tónico-clónicos, ¿no? Entonces un poco mi planteo era si esto no podía haber sido siempre síncopes ictales en realidad. Y debuta con los síncopes. Este es el electroencefalograma, que es tal cual lo publicado, no es frecuente, pero a ver, acá. Ahí. Tenemos un foco epiléptico temporal izquierdo y un foco epiléptico temporal derecho. Es decir, se ven las bradicardias ictales generalmente en focos bitemporales y esta chica los tenía con 19 años. Bueno, la vi una sola vez y después no volvió a vernos. Bueno, esto es muy interesante. Entonces vimos pacientes con alteraciones interictales. Este es un paciente ictal. Yo le estaba haciendo el video EEG y hace una crisis epiléptica mientras que yo le estaba haciendo el estudio. Yo en el instituto estoy haciendo video EEG, que es el video EEG, se conecta al paciente con muchos canales de electroencefalografía y se lo graba. Este estudio se hace en general para evaluar pacientes pasibles de cirugía de epilepsia. Se los interna y se les saca medicación para que hagan crisis y detectar el foco epiléptico. El foco epiléptico va a ser aquel donde la alteración, la actividad irritativa va a coincidir con la manifestación clínica. ¿Se entiende, no? Entonces los orienta a dónde apunta la cirugía. Bueno, vamos a tratar de que esto lo podamos ver en el momento. A ver, permítanme un instante.
porque lo que hay que lograr es que se vea bien. A ver, ¿ven? ¿Ven el movimiento en el ojo, el parpadeo? ¿Lo ven? ¿Por qué no cerrás? Por eso yo decía, cerrá un poquito. ¿Se ve? ¿Lo ven? Bueno, les cuento, esto es una cosa rarísima de ver. Es un estado de mal epiléptico simple. En este caso no tiene trastornos de conciencia y está meses así, con esa actividad eléctrica y con esa manifestación clínica. Es rarísimo. Y es muy resistente a la medicación. Él tiene un foco frontal derecho y bueno, en este caso por supuesto difunde al hemisferio opuesto, ¿no? Seguimos porque sigue. Acá, a ver, ahí sigue. Bueno, acá vemos cómo va terminando la crisis. Está en crisis permanente, pero bueno, hay momentos que disminuye la actividad irritativa. ¿Lo vieron, no? Ahora vamos a ver otro paciente que también es ictal. Este paciente, a ver, ahí, ¿ven ese movimiento pequeño? ¿Lo ven? Bueno, ese es una crisis parcial compleja, es decir, es un paciente que tiene una crisis parcial con trastornos de conciencia. Entonces, acá tenemos un paciente que se desorganiza la actividad eléctrica. Acá es la actividad irritativa temporal media izquierda, entonces yo lo llamo al paciente, que es lo que hacemos. Si no contesta es porque está con trastornos de conciencia, es decir, está desconectado, llamamos, ¿no es cierto? A ver, ponela. ¿Con ese? ¿Con este? Sí. Ahí está. ¿Ven? Es mínimo. Muy bien. Ahora con esta. Sí. Acá sigue. Cliquea en la. Ahí. Cliquea. ¿Otra vez? Sí. Acá sigue la crisis, ¿no es cierto? ¿Ven? Y acá ya empieza a mejorar. Pero ven, la actividad irritativa es clarísima, ¿no? Bueno, este es ictal también. Y el último paciente, sí. Este es un paciente que estaba muy mal medicado. Yo empecé a ver aquí actividad irritativa. A ver, cliquea. Ahí está. ¿Ven? No, se estaba moviendo, se está moviendo un poquito. Bueno, eso es ya una crisis. Entonces, en ese momento uno tiene que llamarlo para ver si responde. No importa, seguí a la siguiente. Ahí, seguimos, cliqueale. Ahí, ¿no? Ven. Ay, Dios. ¿No? ¿Qué es eso? Acá se movió. Seguí con la siguiente. Acá él se despertó, se paró. Cliquea a donde está él. Cliquea otra vez. Ahí. Ahí está. Está muy confundido, se levantó. ¿Ven? ¿Ven? La confusión enorme. Seguí la siguiente. Y acá. ¿Hago aquí? Sí. Ay, Dios. Bueno, acá el electroencéfalo vuelve a ser normal. Lo ven, ¿no? La diferencia que hay entre... No, está bien, está bien. Bueno, a ver si podés arreglar esto, que no sé. Y pásame la siguiente. Bueno, entonces, ahora les cuento cómo analicé la población de pacientes epilépticos míos. Tomé 60 pacientes con epilepsia. Busqué en el electroencefalograma que yo hago junto con un electrocardiograma y oximetría,
busco actividad irritativa, que a eso lo vamos a llamar descarga epileptogénica. ¿Sí? En este No vuelve la luz. ¿No vuelve la luz? En este caso, la descarga epileptogénica es aquella, ¿no es cierto? La ven claramente. Una vez que la detecto, yo analizo 6 segundos y los comparo con los 6 segundos previos, el electroencéfalo y el electrocardio. Busqué, porque no encontré otra alteración, el QT. Hice QT corregido con la fórmula de Bézet, que es en función de la frecuencia cardíaca, QT corregido igual a QT sobre raíz cuadrada de RR, y llamé a la parte analizada con actividad irritativa con descarga epileptogénica, QT corregido durante evento, ¿está? Y a la previa es QT corregido previo evento. Es claro, ¿no? Seguí. A ver si lo pueden arreglar, que no... ¿Qué cosa? No da. No, tenés que apretar bien. Bueno, entonces, acá hice el análisis estadístico. De 60 pacientes, 10 tuvieron crisis clínicas, las que vimos, ¿no es cierto? Ictal. Yo dividí a los pacientes por grupos, que fueron las crisis clínicas, como le mostré. Las crisis subclínicas es una clasificación difícil, que es crisis epilépticas eléctricas sin crisis clínica. Después, la descarga epileptogénica, que es lo que le mostré antes, es decir, es actividad irritativa sin manifestaciones clínicas, y sin descarga epileptogénica, que es el electro, donde yo no veo actividad irritativa. ¿Se entiende? Entonces, de 60 pacientes, 10, que es el 16.7%, tuvo crisis clínicas. 3.3% crisis subclínica, la actividad irritativa o la descarga epileptogénica en la mayoría de los pacientes epilépticos, 66.7%, y sin actividad o descarga epileptogénica, 13.3%. Ahora, lo que uno ve es que quizás un paciente hace 2 crisis. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que miramos fueron eventos, que es lo más frecuente, es decir, frecuencia de evento. ¿Se entiende? Porque un paciente puedo detectar en 2 ocasiones actividad irritativa y las mido a las 2. Entonces, mido eventos. ¿Y qué vi? Que en 10 pacientes de los 60 había 13 crisis epilépticas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿No es claro? Por lo tanto, haciendo este análisis digo que en las crisis clínicas el 11.7% del total tienen crisis clínica, por lo menos en mi laboratorio, por supuesto en mi población. El 2.7 crisis subclínicas, el 78.4 actividad irritativa y el 7.2 sin actividad. Ahora bien, perdón, hacelo vos. Sí. Medí el QT, observé, tuvimos 33 mujeres y 27 hombres. La población, los más jóvenes fueron de 17, el mayor fue de 69 años, que fue un solo paciente, y el resto todos por debajo de los 60 años. Donde noté cambios estadísticamente significativos es el QT prolongado en relación al sexo, que lo encontré prolongado fundamentalmente en hombres con respecto a mujeres. Entonces, el QT previo evento según sexo en los hombres fue del 10.2% y en las mujeres fue del 1.6%, el otro. Y durante el evento me ocurrió lo mismo, y también es estadísticamente significativo y un poco apoya esto de que es más frecuente la muerte súbita en hombres. Entonces, aquí durante el evento el QT prolongado corregido es de 16.3 en hombres y de 3.2 en mujeres. Sigamos.
¿Qué hice aquí? Bueno, miré el QT previo y durante evento, que el oscuro, el azul oscuro es previo evento y durante evento es el azul más claro. Entonces, vimos que en el 5.4% fue prolongado previo evento. El QT estuvo prolongado en el 5.4% y en el 9% durante el evento. A ver, seguí. Esto lo que hice fue fijarme en qué grupos encontraba fundamentalmente esta alteración y vi que en las crisis clínicas el QT previo evento estuvo prolongado en el 7.7% de los casos. Ninguno en la crisis subclínica, en el 4.6% con descarga epileptogénica y en el 12.5% sin descarga epileptogénica. Esto, sí, durante el evento, van a ver la diferencia, seguí. Es en el 23.1% en crisis clínica. ¿Se entiende? O sea que la crisis clínica tiene QT corregido, prolongado, tanto durante la crisis clínica epiléptica como previo al análisis que yo hice. Y 6.9% con descarga epileptogénica y 12.5% sin descarga epileptogénica. Y también acá me parece importante mencionar esto, aunque yo no vea la crisis clínica, no vea significa no la registre, ¿no es cierto?, en el momento que se produce, y que el electro, por lo menos el que yo hago en ese momento, sea normal, no quiere decir que no tenga un QT corregido prolongado. Y esto es muy importante, es decir, es esta alteración mencionada crónica del sistema nervioso autonómico, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que tienen QT corregido previo y durante evento el grupo de crisis clínica que llega al 30%, es alto. Y me parece importante poder mencionarlo. Sigamos. Doctora, y en lugar el foco epileptógeno, ¿usted determinó? Bueno, mira, lo que está publicado es lo más frecuente en epilepsia es encontrar el foco mesial temporal, del lóbulo temporal. En las epilepsias del lóbulo temporal son las que tienen mayores alteraciones electrocardiográficas y alteraciones del ritmo cardíaco, a diferencia de las extratemporales. Y en las bradicardias se han encontrado que son bitemporales. Entonces, después otro concepto que, bueno, está ahí. Si existe una lateralidad, es decir, el hemisferio derecho puede estimular el simpático y el izquierdo el parasimpático, ¿no es cierto? Que es un fenómeno descripto particular que hasta ahora no se puede decir a ciencia cierta si esto es real. Pero lo que vemos es que las epilepsias del lóbulo temporal más frecuentemente tienen alteraciones cardíacas. Sí, eso sí. Y es lo que vi yo también. Pero también es la epilepsia más frecuente. Entonces, bueno, ¿qué encontré acá? Lo que había mencionado, cambios en la frecuencia cardíaca. Yo tomé taquicardia por encima de 100 latidos por minuto, ¿no es cierto? Lo máximo que encontré fueron 142 latidos por minuto. En 25 eventos. 14 previo evento y 11 durante el evento hubo aumento en la frecuencia cardíaca episódica. Desglosándolo en grupos una vez más, está en relación, tanto sea previo evento o durante evento, a la actividad irritativa, porque lo tengo en 2 crisis clínicas, en 12 con actividad epileptogénica, y cuando son durante el evento, claramente es en relación a la actividad irritativa. Y la bradicardia, que es mucho menos frecuente, y lo mínimo que encontré fueron de 45 latidos por minuto, encontré 3 eventos nada más. 1 previo y 2 durante evento. Y es muy interesante porque durante evento fue justo con la crisis. Esto no se los mencioné, pero la bradicardia, a diferencia de lo que pasa con la taquicardia, aparece o se manifiesta una vez que ya estamos con la crisis epiléptica. Y es lo que a mí me ocurrió también. Bueno,
Sí. Esta es la conclusión. La importancia en la detección de los cambios autonómicos cardíacos temprano en la epilepsia disminuiría los riesgos de padecer arritmia cardíaca y muerte súbita en epilepsia. Y la última es conocer las posibles alteraciones cardíacas en epilepsia evita complicaciones cardíacas y empeoramiento de la epilepsia y mejora eficacia del tratamiento y calidad de vida. Me parece que duré menos. Ah, bueno. No hay más. Perfecto. Pero bueno, se entiende, ¿no? Ahora, contestarle la pregunta que yo te hice esta mañana, el valor estadístico que vos tenés. ¿Viste lo que te pregunté? Sí. La P de 0,015. Sí. Comparando, era el QT. El QT. Previo con el de la crisis, ¿no? Sí. Bueno, y le da 0,015, o sea que en realidad es porque tiene 60 pacientes. Le está sobrando ese 5, pero si no ya estaríamos con significación. Sí. Con 70, si realmente la cosa es válida... Yo creo que sí. Es decir, lo que la doctora necesita es derivación de pacientes epilépticos para poder aumentar la población. Digamos, ¿por qué es complicado? Yo aprovecho para pasar. Exacto, ese es el mensaje que le pedí. Claro, le pedí, necesito más pacientes. Porque acá hay clínicos como el doctor Serla, que maneja una población enorme. Están los chicos jóvenes como Andrés, en las guardias. En las guardias se ven muchos pacientes con epilepsia. Claro. Ahora, digamos, yo adapté a la situación. La pregunta el doctor Serla. ¿El qué? ¿Qué edad necesitas? Cualquier edad. Que no sean chicos. Es decir, yo trabajo por encima de 17 años. Pero lo que quiero decir es esto. No todos, pero la mayor cantidad de trabajos publicados son en pacientes que se les saca la medicación y que están internados. Entonces es más fácil ver la sintomatología claramente. Estos pacientes siguen medicados y yo los hago ambulatorios. Por lo tanto, encontrar alteraciones es más complicado, más difícil, digamos, ¿no es cierto? Doctora, pacientes que hacen síncopes a repetición con bradicardia, cuando hacen esas convulsiones, ¿se manifiesta algo en el electroencefalograma o no? Claro, si son por hipoflujo, el electro se enlentece. Si son por actividad irritativa, es la actividad... O sea, ahí sería una epilepsia. Exactamente. Y la otra es, habitualmente cuando yo hice la especialidad de cardiología, estábamos en una terapia intensiva polivalente. Y había muchos casos de accidentes cerebrovasculares que manifestaban el electrocardiograma con T negativas, pero no tanto con las alteraciones en el QT, pero sí con unas T negativas asimétricas que a la larga no le dábamos importancia. En los casos estos de epilepsia, porque ahí usted nombra los cambios en el ST y la onda T, pero se dirigió más hacia el QT en su estudio. Sí, no vi otra cosa, No encontré. Yo no los encontré. Por eso digo, mis pacientes son particulares. Ningún paciente hizo una convulsión. Los pacientes que hacen convulsiones es mucho más florido lo que uno encuentra. Bueno, volviendo a eso, nosotros veíamos que esos cambios en el ST y en la onda T de los pacientes neurológicos, que generalmente eran por focos subcorticales o cuando tocaba la corteza cerebral, no tenían ninguna repercusión, simplemente eran lo interpretábamos como una imagen que era por el origen cerebral, ¿no? O sea, y no cardíaco en sí. Claro, lo que pasa es que ahora no existe más lo cardíaco solo. Si nosotros entendemos que los centros autonómicos están en el sistema nervioso y que tienen un control superior, digamos, bueno, hay que conectar las dos cosas, ¿no? Una cosa no, pero lo que también está publicado es que este tipo de alteraciones en general son reversibles.
Esto del ST, de la T invertida, que por ahí se ve en el momento, por ejemplo, de una taquicardia ictal, y después desaparece. No lo vi, pero es lo publicado. Bueno. Muy bien. Vamos al taller. Y acá es la última parte. Bueno, acá tienen este trazado